Hola a todos, bienvenidos a Zona Study. Hoy realizaremos un ejercicio de conservación de la energía donde se determinará la rapidez con la que se desliza una cadena apoyada sobre una mesa. Veamos de qué trata. Bien, ya tenemos aquí el esquema del ejercicio planteado para el inciso A, el cual nos pide mostrar que, teniendo en cuenta que el coeficiente de fricción estático entre la mesa y la cadena es de 0.6, la cadena empezará a deslizarse si al menos 6 metros de ella cuelgan de la mesa. Para resolver esta pregunta debemos tener en cuenta algunos conceptos. El primer concepto sería densidad lineal. Nosotros hablamos de densidad lineal cuando estamos trabajando con un hilo, con una cuerda o en nuestro caso con una cadena. ¿Y qué podemos definir de la densidad lineal? Que la densidad lineal es exactamente igual a la masa de ese cuerpo que estamos estudiando sobre la longitud del cuerpo. De aquí podemos despejar la masa y nos quedaría como la densidad lineal de ella por la longitud. Hay que recordar algo, y es que la cadena es uniforme, por tanto esta densidad lineal es una constante. El otro concepto que debemos recordar es la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática se define como menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal, siendo la fuerza de fricción estática menor que el coeficiente de fricción estático por la normal cuando el cuerpo, la partícula que estamos estudiando, todavía no se mueve. Y siendo la fuerza de fricción estática igual al coeficiente de fricción estático por la normal cuando el movimiento de esa partícula, de ese objeto que estamos estudiando, es inminente. Es decir, que ese objeto, esa partícula está a punto de moverse. Bien, otra cosa que debemos tener claro es que podemos modelar cada uno de estos tramos como partículas puntuales ubicadas en el centro de masa de cada uno de esos tramos, siendo el centro de masa como un punto geométrico exactamente ubicado, en este caso, teniendo en cuenta que la cadena es uniforme, ubicado en la mitad de cada uno de esos tramos, es decir, a 5 metros y a 3 metros. Ese centro de masa es un punto geométrico que actúa dinámicamente igual como el tramo original que estamos estudiando, por lo que podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de esos tramos, revisando cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Entonces empezamos haciendo un diagrama de cuerpo libre para el tramo 1. Este punto sería el centro de masa del tramo 1 y las fuerzas que están actuando sobre ese punto, sobre ese tramo, sería una normal, obviamente un peso, masa 1 por gravedad, siendo masa 1 la masa del tramo 1, pero teniendo en cuenta esta definición de densidad lineal, podemos escribir la masa 1 como la densidad lineal de la cadena por la longitud de ese tramo, o sea que sería 10 metros por gravedad. Eso sería peso, es decir, 10 lambda g sería el peso de ese tramo. Una fuerza de fricción que se opone al movimiento, fuerza de fricción estática que se opone al movimiento, que intenta realizar una tensión aplicada por el tramo que cae, por el contacto que hay aquí entre el tramo horizontal y el tramo vertical. Ahora podemos aplicar la segunda ley de Newton
para el tramo 1 en cada uno de sus ejes. Sumatoria de fuerzas en la dirección X sería igual a la masa del tramo 1 por la aceleración del tramo 1 en la dirección X. Pero nos damos cuenta de que todavía en este instante la cadena no se mueve, por lo que la aceleración es exactamente igual a 0. Sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Tensión menos fuerza de fricción es exactamente igual a 0. ¿De aquí qué obtenemos? De aquí obtenemos de que tensión es exactamente igual a fuerza de fricción. Es decir, que la tensión también se puede escribir como menor o igual que mu sub s por la normal, que es la fuerza de fricción. Bien, ahora ya vemos esto, ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en la dirección Y sería igual a masa del tramo 1 por aceleración del tramo 1 en la dirección Y. Pero en la dirección Y la cadena no se mueve, por lo tanto su aceleración es exactamente igual a 0. Sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en la dirección Y? La normal menos el peso, pero el peso sería 10 lambda g igual a 0. De aquí que obtenemos que la normal es igual a 10 lambda g. Ahora, si consideramos que el movimiento es inminente, es decir, si consideramos que la cadena está a punto de moverse, entonces de la ecuación 1, ¿qué tenemos? De la ecuación 1 tenemos que la tensión va a ser igual, la tensión mínima en este caso para empezar el movimiento sería igual a mu sub s por la normal. Pero la normal es exactamente igual a 10 lambda g. O sea que aquí nos quedaría mu sub s 0.6. Normal 10 lambda por g. Es decir, que la tensión mínima para empezar un movimiento, la tensión mínima que debe experimentar el tramo 1 debe ser 0.6 por 10, 6 lambda g. Tensión mínima para iniciar el movimiento. Ahora hacemos un diagrama de cuerpo libre para el tramo 1 y revisamos, podríamos de pronto encontrar información de cuál es la tensión que está experimentando este tramo y por la tercera ley de Newton este tramo. Bien, ahora hacemos un diagrama de cuerpo libre para el tramo 2 para buscar información acerca de la tensión que está experimentando este tramo 2 y por la tercera ley de Newton el tramo 1. Para eso debemos recordar de que el tramo 2 lo estamos modelando como si todo este tramo estuviera, toda la masa del tramo estuviera concentrado en su centro de masa, una partícula puntual. Entonces tomamos nuestro eje Y aunque no hay fuerzas en el eje X, podemos dibujarlo. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esta partícula puntual? Obviamente el peso de ese tramo, que sería masa 2 por gravedad, donde masa 2, haciendo uso de la definición de densidad lineal, la podemos escribir como la densidad lineal de la cadena por la longitud de ese tramo. ¿Cuánto sería la longitud de ese tramo? 6 metros, ese sería masa 2 por gravedad. Es decir que masa 2 gravedad no es más que 6 lambda g. No olvidemos de que el centro de masa de este tramo está ubicado exactamente a 3 metros del inicio de la caída. Y el centro de masa acá está ubicado a 5 metros de este punto. Bien, ¿qué otra fuerza está actuando sobre ese tramo? Una tensión
que le hace exactamente el contacto entre este tramo y este tramo de acá. La misma tensión por la tercera ley de Newton que experimenta el tramo 1. De aquí entonces, aplicando la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en la dirección Y es exactamente igual a masa del tramo 2 por la aceleración del tramo 2 en la dirección Y. Pero como el tramo 2 todavía no empieza su movimiento, la aceleración es exactamente igual a 0. De aquí que tenemos que sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Es decir, tensión menos peso 6 lambda por G es igual a 0. De aquí que podemos obtener que la tensión que experimenta ese tramo y por ende el tramo 1 es exactamente igual a 6 lambda G. Esta sería la tensión que experimenta también el tramo 1. ¿Y que habíamos obtenido del diagrama de cuerpo libre del tramo 1? Que la tensión mínima para que empiece a deslizarse la cadena es exactamente 6 lambda G. La tensión que está experimentando cuando hay 6 metros de ella cayendo. Bien, ya tenemos aquí el esquema del ejercicio planteado para el inciso B, que nos pide determinar la rapidez de la cadena cuando el último eslabón de ella deja la mesa. Vemos que el movimiento de la cadena empieza apenas cuando tenemos esta configuración, es decir, cuando 6 metros de ella cuelgan de la mesa. Y su estado final es cuando el último eslabón deja la mesa. Para responder a esta pregunta, vamos a recordar los siguientes conceptos. Densidad lineal, ya lo revisamos en la parte anterior. La fuerza de fricción cinética igual al coeficiente de fricción cinético que nos lo dan 0.4 por la normal. La energía mecánica de un sistema que se define como la suma de la energía cinética del sistema, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por la rapidez al cuadrado, más energía potencial. En este caso, energía potencial gravitacional, que se define como masa, gravedad por altura. Y también vamos a necesitar la definición más general de trabajo, que es la integral de F punto, producto punto, por un diferencial de camino, ds. Bien, empecemos entonces encontrando la energía mecánica tanto para el estado inicial como para el estado final. Bien, entonces energía mecánica para el estado inicial. Aquí apenas va a iniciar el movimiento de la cadena, por lo que la energía cinética va a ser exactamente igual a 0, la rapidez es 0. Entonces la energía mecánica sería igual a la energía potencial. Pero aquí tenemos dos tramos. El primer tramo, el tramo 1, está a una altura de 16 metros. Recuerden, su centro de masa está a una altura de 16 metros. Y el tramo 2, su centro de masa, que está 3 metros debajo, está a una altura con respecto a nuestro nivel de referencia, a una altura de entonces 13 metros. 16 menos 3, 13 metros. Entonces la energía mecánica, la energía potencial sería masa del tramo 1 por gravedad por altura de ese tramo 1 más masa 2 por gravedad por altura del tramo 2. Esto sería entonces masa 1, según la definición de densidad lineal, sería lambda por la longitud del tramo 1, que sería 10 metros. Vamos a omitir las unidades. Por gravedad, por la altura. ¿Cuánto sería la altura? 16 metros, omitiendo unidades. Más masa 2, que sería lambda por la longitud del tramo 2, 6 metros. Vamos a omitir unidades. Por gravedad, por la altura del tramo 2 con respecto a nuestro nivel de referencia, 13 metros. Es decir, que la energía mecánica para el estado inicial sería 10 por 16,
160 lambda g. 6 por 13 da exactamente igual a 78 lambda g. Bien, ahora determinemos la energía mecánica del estado final. En el estado final la cadena viene descendiendo. Recuerden que el estado final es exactamente cuando el último eslabón de ella deja la mesa. En este caso la energía mecánica entonces sería energía cinética, un medio de la masa total ya de la cadena, por la rapidez de la cadena, que precisamente es la incógnita para este ítem, más energía potencial, en este caso energía potencial gravitacional de toda la cadena. Sería masa de la cadena por la gravedad, recuerden que la cadena la podemos modelar como una partícula puntual ubicada en el centro de masa de la cadena de 16 centímetros, por lo que su centro de masa va a estar ubicada a 8 metros, ¿vale? Es decir que con respecto a nuestro nivel de referencia, la masa de la cadena, el centro de masa de la cadena va a estar a 8 metros. Esa sería la altura, masa, gravedad por altura. Bien, ahora, teniendo en cuenta la definición de densidad lineal, la masa total de la cadena sería la densidad lineal de la cadena por la longitud total de la cadena, 16 metros, b cuadrado, más masa total de la cadena, lambda, 16 metros, por gravedad, por altura, que sería 8 metros. Es decir, un medio de 16 sería 8 lambda, rapidez al cuadrado, más 16 por 8, 128 lambda g. Esa sería entonces la energía mecánica del estado final de la cadena. Ahora, teniendo en cuenta que el sistema es no conservativo, esto por la presencia de una fuerza no conservativa como es la fuerza de fricción, en este caso cinética, actuando sobre el tramo 1 debido al contacto con la superficie de la mesa, entonces tenemos que la energía mecánica del estado inicial más el trabajo debido a esa otra fuerza no conservativa, es decir, debido a la fuerza de fricción cinética, debe ser igual a la energía mecánica del estado final. La energía mecánica del estado inicial, ya lo hallamos, así como también determinamos la energía mecánica del estado final. Faltaría determinar el trabajo debido a la fuerza de fricción cinética, que se define en general de esta forma. La integral, en este caso de la fuerza de fricción cinética, producto punto ds, desplazamiento infinitesimal. Fuerza de fricción cinética, ¿qué es? Lo que debemos reemplazar aquí sería coeficiente de fricción cinético 0.4 por la normal, esa no la tenemos. Recordemos que la fuerza de fricción cinética actúa cuando ya la cadena está en movimiento, o sea que si consideramos que una porción X de la cadena ha descendido, podemos determinar la fuerza normal que le está haciendo la superficie de la mesa a la cadena de la siguiente forma. Haciendo un diagrama de cuerpo libre nuevamente para el centro de masa de ese tramo, llamémoslo un nuevo tramo 1, sería entonces de la siguiente forma: eje Y, eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese punto, sobre ese tramo? Sería esa normal que debemos determinar, está actuando esa fuerza de fricción cinética, está actuando una tensión y está actuando obviamente un peso, M1, gravedad. Bien, de aquí
como nos interesa exactamente la normal, entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas en la dirección Y, igual a la masa de ese tramo por la aceleración de ese tramo en la dirección Y, pero en la dirección Y la cadena no se está moviendo, por lo que sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Es decir, normal menos M1 gravedad igual a 0. De aquí obtenemos que la normal no es más que masa 1, masa del tramo 1 por gravedad. Pero teniendo en cuenta la definición de densidad lineal, la masa del tramo 1 la podemos escribir como densidad lineal de la cadena por la longitud de ese tramo. ¿Cuál sería la longitud de ese tramo? Sería 10 menos x, omitiendo unidades, menos una porción x que ya empezó a descender por gravedad. Esto lo reemplazamos entonces aquí. O sea que la fuerza de fricción cinética que está haciendo trabajo no es más que mu sub k, que sería 0.4 por la normal, lambda 10 menos x por g. Es decir, fuerza de fricción cinética no sería más que 0.4 por 10, 4, lambda por g, menos 0.4 por x, 0.4 x lambda por g. Esa sería la fuerza de fricción cinética, que en este caso nos damos cuenta de que es variable con la posición. A medida que empieza a descender el tramo de cuerda, la fuerza de fricción empieza a variar. Bien, ahora podemos entonces determinar el trabajo debido a esa fuerza de fricción cinética, que se define como la integral de la fuerza de fricción cinética producto punto, un desplazamiento infinitesimal. En este caso podemos decir que en la dirección X, que teniendo en cuenta la definición de producto punto, lo podemos definir como la magnitud de esa fuerza de fricción cinética por la magnitud del desplazamiento infinitesimal por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. La fuerza de fricción cinética es un vector que está apuntando en dirección contraria al movimiento, y el desplazamiento infinitesimal es un vector que está apuntando hacia donde se desliza la cadena, por lo que el ángulo que están formando es 180 grados, y coseno de 180 grados es exactamente igual a menos 1, por lo que el trabajo debido a la fuerza de fricción no es más que menos magnitud de la fuerza de fricción, 4 lambda g menos 0.4 x lambda g por dx, y este menos lo colocamos acá. Miren que aquí nos aparecen entonces dos integrales. Serían entonces menos esta integral, que sería, miren que 4 lambda g son una constante, integral de dx, que está multiplicando tanto a este término como a este término, menos por menos da más, 0.4 lambda por g, integral de x de x. Los límites de integración serían los siguientes. Miren que la cadena empieza a deslizarse cuando el tramo 1 es exactamente igual a 10, es decir, cuando x es igual a 0, y termina de deslizarse cuando el tramo 1 desaparece, es decir, cuando x es exactamente igual a 10 metros. Ahora procedemos a integrar. Esto sería menos 4 lambda g. La integral de dx es x, evaluada en los límites de integración 0 y 10, más 0.4
lambda por g, la integral de x sería 1/2 de x cuadrado, evaluada en los límites de integración desde 0 hasta 10. Es decir, que aquí nos quedaría menos 4 lambda g, x evaluada en 10 da 10, menos x evaluada en 0 da 0. O sea que aquí solamente quedaría 10 más 0.4 entre 2, 0.2 lambda por g. X cuadrado evaluado en 10 sería 10 al cuadrado. X cuadrado evaluado en 0 sería 0. Entonces nos quedaría esta expresión. Este sería entonces el trabajo debido a la fuerza de fricción cinética que va incluido en este término. Ahora reemplazamos cada uno de estos términos en esta expresión. Energía mecánica inicial 160 lambda por g más 78 lambda por g más trabajo debido a la fuerza de fricción cinética menos 4 por 10, 40 lambda por g más 0.2 por 100 sería exactamente igual a 20 lambda por g, igual a la energía mecánica en el estado final, 8 lambda b cuadrado más 128 lambda por g. Podemos pasar este término para acá, no sin antes cancelar lambda que está en todos los términos. Entonces, pasando ahora este término para acá, nos quedaría 120 g más 78 g menos 40 g más 20 g menos 128 g igual a 8 b cuadrado. Si operamos todo esto, obtenemos 90 g igual a 8 rapidez al cuadrado de la cadena, y de aquí podemos despejar de inmediato la rapidez al cuadrado. Nos quedaría la raíz cuadrada de 90 g, pero ¿quién es g? 9.8 metros segundo cuadrado, estamos omitiendo las unidades, sobre 8. Y esto es exactamente igual a 10.5 metros por segundo. Esta sería la rapidez de la cadena justo cuando el último eslabón cae de la mesa. Bien, estas son las soluciones del ejercicio. La tensión mínima para que empiece a deslizar la cadena, 6 lambda por g, y la rapidez de la cadena cuando el último eslabón cae de la mesa, 10.5 metros por segundo.